11 de mayo de 1904 nace en Figueres, Girona, Salvador Dalí, máximo exponente a nivel mundial del arte contemporáneo y sobre todo del surrealismo. Figueres marcó profundamente su obra. Fue pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor. Se hizo popular gracias a sus obras oníricas y surrealistas, con cierta influencia renacentista. Además, abordó otras artes como la escultura, la fotografía o el cine. Un artista que consiguió crear un estilo ecléctico y propio. Provocador, elocuente, deslenguado, narcisista y megalómano, le gustaba llamar la atención del público, algo que no agradaba mucho a los seguidores de su obra, ya que su actitud excéntrica dejaba a su producción artística en un segundo plano. Hijo de Salvador Dalí Cusí y Felipa Domènech Ferrés, se obsesionó con un hermano fallecido antes del nacer y solo tenía una hermana 4 años menor, Ana María Dalí. El mismo año que ella nació, sus padres lo matricularon en la Escuela Pública de Párvulos de Figueres y 2 años más tarde le inscribieron en el Colegio Hispano-Francés de la misma localidad. Gracias a ello, aprendió el idioma del país vecino. En 1916, a la edad de 12 años, pasó un tiempo fuera de su pueblo, en la finca Almolí de la Torre, propiedad de la familia del pintor Pichot, lugar en el que descubrió por primera vez el impresionismo. No fue buen estudiante de primaria y la secundaria la cursó en el Colegio de los Hermanos Maristas y en el Instituto de Figueres. También asistió a clases en la Escuela Municipal de Dibujo. En 1920 su padre le impuso como condición que si quería ser pintor tenía que estudiar la carrera de Bellas Artes en Madrid, algo a lo que él accedió, pero fue expulsado de la academia y aquí se dan varios motivos, que se negó a realizar el examen final de grado al alegar que ninguno de sus profesores era competente como para juzgarle, la falta de recursos económicos y que encabezó una protesta estudiantil. Tras esto, reanudó sus clases junto a Juan Núñez, quien le instruyó en la modalidad del grabado. A pesar de todo, en 1924 regresó a la Academia de San Fernando para repetir curso, aunque nuevamente volvió a ser expulsado en 1926. El mismo año en el que comenzó a exponer en lugares como Madrid, París, Barcelona e incluso Estados Unidos. En 1934 contrajo un matrimonio civil con Gala Ivanova Diakonova, inmigrante rusa, divorciada y 10 años mayor que él. Participó en distintos proyectos cinematográficos junto a Buñuel, los hermanos Marx o Alfred Hitchcock. Entre sus obras pictóricas destacan El gran masturbador, de 1929, La persistencia de la memoria, de 1931, Construcción blanda con judías hervidas, de 1936, La tentación de San Antonio, de 1946, o El Cristo de San Juan de la Cruz, de 1951, entre otros. Autor asiduo de revistas y de la revista francesa Minotaur y de varios libros. En el año 1964 se le concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica, máxima distinción española. Un año más tarde se inauguró la muestra antológica Salvador Dalí 1910-1965 en la Gallery of Modern de New York. En 1970 anunció la creación del Teatro Museo Dalí de Figueres, donde presentó la exposición Dalí, su arte en joyas. Durante esta década y la siguiente siguió exponiendo, escribiendo y publicando hasta que falleció a los 84 años en su pueblo natal, según el parte médico, a las 10:45 de la mañana del 23 de enero de 1989 a consecuencia de un paro cardíaco. Soy Kela Carrasco y estás escuchando En Tierra de Mouras. Después de esta breve biografía sobre Salvador Dalí, lo que vamos a hacer es desgranar al personaje, al artista, punto por punto, toda su vida, lo que se ha dicho y se ha desdicho de él. Y para ello cuento con una invitada muy especial, que los que me conocéis bien ya sabéis de quién se trata y los que no lo sabréis con el tiempo. Aurora Slavat. Ella es técnico superior en guía, información y asistencia turística, una apasionada de la historia y sobre todo del arte, y que con solo 21 añitos su primera experiencia laboral ha sido en un museo. Hola Aurora. Hola Kela, estoy encantada de estar aquí, la verdad, y bueno, hoy vamos a hablar de esta figura tan
curiosa para la historia del arte como es Salvador Dalí. Que además la idea de hacer este programa fue tuya, precisamente por esas luces y esas sombras, ese personaje que, bueno, pues en un principio tienes una idea sobre él, pero a medida que te adentras y lees sobre su biografía y sobre todo lo que ha generado este autor, pues descubres a una persona que en verdad no conocías. Es que yo creo que Dalí tiene muchas caras, muchas máscaras, y yo creo que hoy en este programa vamos a conocer casi todas las facetas de Dalí. Y ahora que has dicho lo de máscara, también hablaremos de la famosa máscara de Dalí, que además ha inspirado a la serie de televisión La Casa de Papel. Sí. Que también hay que hablar algo de eso, porque hasta creo que la Fundación Dalí intentó denunciar a la serie por utilizar la imagen de Dalí, pero eso hablaremos más hacia el final. Primero vamos a empezar por orden. Vamos a empezar con su horóscopo. Tú que eres muy de astrología y que te gusta todo este rollo, 11 de mayo de 1904, 11 de mayo, Tauro. Para mí, tela marinera. Yo como Acuario, con Tauro hombre, me llevo de aquella manera. Mira, yo como Capricornio, con los Tauro hombre, me he llevado bien. Ahora, es un signo muy cabezón. Un signo muy cabezón y muy discutón, con un carácter muy fuerte. Testarudos. Sí. Bueno, hemos sacado su carta astral, ¿vale? Descubrimos su hora de nacimiento. Al parecer Dalí nació a las 8:45 de la mañana del 11 de mayo de 1904. El signo solar en Tauro. Según lo que estuve leyendo, bueno, pues sería una persona enigmática y una persona que aquello que haga lo realiza total y completamente con lo mejor de sus habilidades. Esto se da en Dalí. Se da bastante en Dalí, de hecho, sí. El signo lunar en Aries. 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 Se me ha habido resoplar. Bueno, según lo que sale en su carta astral, con el signo lunar en Aries, sería una persona valiente y confiada, enérgica, independiente y ambiciosa, que expresaría sus emociones abiertamente, con respuestas impulsivas y un temperamento rápido, con arranques repentinos, pero que no son duraderos, y que, bueno, pues a menudo estas personas se suelen lamentar de esos arranques que tiene. El signo lunar en Aries, pues esta persona no está de todo conforme con las reglas. Es que se da tal cual, ¿eh? Se da tal cual. La verdad que nosotros flipamos un poco, con esto de la carta astral de Dalí. Y el ascendente lo tendría en Cáncer. Con el ascendente en Cáncer valoraría la amistad sobre todas las cosas. Suelen ser personas ahorradoras. Tauro con ascendente en Cáncer en el amor es muy afectuoso pero sin ataduras. Es que yo he flipado, ya os lo digo, porque cuando os empecemos a hablar de ese matrimonio de Dalí Gala vais a flipar. Mucho además. Y bueno, pues sus habilidades sociales, perspicacia, su responsabilidad y creatividad son el cóctel perfecto de aptitudes para ser pues unas personas de éxito en el terreno laboral. Más éxito que Dalí, imposible. Bueno, pues esta sería la carta astral de Dalí, con lo que vamos a empezar. Bueno, Dalí en sus primeros años se obsesiona con un hermano muerto antes del nacer, que resulta que también se llamaba Salvador. Los padres le pusieron el mismo nombre y no solo eso. Es que además, con 5 años, a Dalí, sus padres lo llevan a la tumba de su hermano y le dicen que es la reencarnación de este. Exacto. O sea, los padres de Dalí le meten en la cabeza al pequeño Dalí que es la reencarnación de su hermano muerto. Y digamos que esto le marca, sobre todo en su niñez. Yo tengo aquí un pequeño libro y os voy a leer un par de parrafitos que hablan sobre este tema. Y dice: sus padres comparaban en todo momento al Salvador vivo con el muerto y tenían en su alcoba una fotografía de este último junto a una reproducción del Cristo de Velázquez. Estas son palabras de Dalí, lo que os voy a leer ahora. Yo nací doble, con un hermano de más que tuve que matar para ocupar mi propio lugar, para obtener mi propio derecho a mi propia muerte. Y de ahí, según él, según Dalí, procedería su afán de notoriedad. Todas las excentricidades que he cometido,
Todas las incoherentes exhibiciones proceden de la trágica obsesión de mi vida. Estas son palabras dichas por el artista. Y de hecho su obsesión fue tan profunda que tiene un cuadro que hizo en el 1963 llamado El retrato a mi hermano muerto. Dalí no fue muy buen estudiante que digamos, sobre todo durante sus primeros años de primaria. Después su padre, digamos que le obliga a sacarse la carrera de Bellas Artes, pero tampoco es que le fuera muy bien en la academia. Fue expulsado hasta en 2 ocasiones, pero a pesar de que era mal estudiante, era una persona muy inteligente y sobre todo con una creatividad bestial. Porque desde temprana edad, que ya tenía desarrollada esa creatividad, publicó su propia revista. Sí. Que la llamó Stadium y era una revista mensual que publicó entre enero y junio de 1919, cuando cursaba 6º de bachillerato en el Instituto Ramón Muntaner. Era una revista figuerenca con más proyección exterior y es que su importancia recae en sus propios creadores, ya que en el futuro serían importantes personajes en el mundo intelectual catalanista, con lo cual esas revistas tienen que valer un pastizal. A pesar eso de no haber sido un estudiante modelo, también es importante señalar que desde su adolescencia también se interesó mucho por la ciencia, época en la que se inició en la lectura de artículos científicos y, de hecho, fue algo que dejó plasmado en su biblioteca particular con una colección de centenares de libros y revistas sobre física, biología, matemáticas, mecánica cuántica, el origen de la vida o la evolución de la especie, que, por cierto, él también marcaba, subrayaba y anotaba en los márgenes de los libros. Digo esto porque no es la primera vez que a mí, que subo alguna foto de un libro y, bueno, pues decís lo típico de ¡ay, es un crimen marcar libros!, pero lo hago. Y si Dalí lo hacía, pues ¿por qué no podemos hacer los demás? Claro, eso es, para mí marcar un libro y anotar en él y subrayarlo es hacer el libro tuyo. Sí. Porque imaginaos un libro de Dalí, marcado por Dalí, escrito por Dalí, eso es un tesoro. Es un tesoro. Es un tesoro. Mis libros, yo decido cómo quiero tenerlos. Y que cada uno con su biblioteca la tenga como realmente quiera. Entonces, podríamos decir que Dalí, apasionado de las ciencias, era tan apasionado de la ciencia que se podría decir que tenía 2 musas de inspiración. Por un lado, la que fue su esposa, Gala, y por otro lado, la ciencia, porque muchas de sus obras se basan un poquito en esto. Sí, de hecho, muchas tienen que ver con la ciencia y un poco pues con ese mundo, sí. También era seguidor de las teorías de Freud, que incluso llegó a definir como su propio padre, o sea, como su padre. Por cierto que además una de sus obras más controvertidas de esa primera etapa como pintor, El gran masturbador, de 1929, obra conocidísima, presenta elementos con simbolismo psicoanalítico y autobiográfico al evidenciar una de sus obsesiones, que era el sexo. Y autobiográfico, ¿por qué? ¿Por qué digo autobiográfico lo del gran masturbador? Porque Dalí tenía muchos miedos, muchos traumas relacionados con el sexo, relacionadas con la vida sexual y la vida pues de pareja. Claro, porque vosotros pensaréis, bueno, Dalí era un... Ay, quiero buscar la palabra, pero no me sale. Es que no quiero decirlo vulgarmente. Bueno, que era un picaflor, que pues no os penséis que era tanto, ¿eh? Un Don Juan. Porque, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues resulta que el padre le metió miedo a Dalí sobre las enfermedades venéreas. Le metió tanto miedo en el cuerpo, de hecho, no se le ocurrió nada mejor que dejar sobre el piano de la casa un libro de patología médica con aterradoras fotografías que mostraban las devastadoras consecuencias de esas enfermedades venéreas. Entonces, Dalí coge tanto miedo que sí, él cuando visita París, recorre y visita todos los burdeles de la ciudad, pero no se acuesta con ninguna prostituta. ¿Qué es lo que hace Dalí con las prostitutas? Pues lo que hace Dalí con las prostitutas, y esto aquí entramos en una madame que salió hace poco, fue viral de hecho,
hablando de las experiencias que tuvo con Dalí. Y es que Dalí llamaba muchas veces a las conocidísimas madames catalanas para hacer, pues, performance. Pues freírles un huevo en el culo, bañarlas en una piscina llena de salsa de tomate, ese tipo de cosas muy normales. Porque, claro, tú ya te has ido... Yo creo que a otra época. Bueno, no sé si es la misma época. Es que primera o eso ya lo hacía en una época más madura. Pero bueno, lo que yo tenía entendido que hizo Dalí, por ejemplo, cuando visitó París por primera vez y visitó los burdeles, lo que hacía es que se masturbaba mirando a las prostitutas, pero no llegaba a tener sexo de contacto con ellas. Simplemente se masturbaba y de ahí salió el gran masturbador. Yo eso de que les freía huevos en el culo y lo de la salsa de tomate no lo sabía y me va a estallar la cabeza porque... Este señor, a ver, aparte de lo que acaba de decir Kela, que era un conocido voyeur, que es como se le llama a las personas que no practican el sexo pero le gustan mirarlas, pues tenía pues esa relación con las madames, porque claro, ya sabemos que a Dalí lo que es la performance y la improvisación le gusta mucho. Vamos a cambiar un poquito de tercio. Antes que os hablaba de que admiraba a Freud, sí quería comentaros que él se obsesionó también con el tema de los sueños, el subconsciente y la interpretación de los sueños. Y eso fue, digamos, lo que lo sumergió de lleno en la corriente surrealista. Sí. Esa obsesión que tenía con el subconsciente y con los sueños. Otro dato curioso en la biografía de Salvador Dalí es que en 1921 fallece su madre Felipa. Esto no es el dato curioso. Lo curioso es que su padre, un año después, en 1922, contrajo matrimonio nuevamente con su cuñada Catalina, hermana de Felipa. Esto es un salseo total porque a Dalí le afectó bastante la muerte de su madre, con lo cual que su padre contrajera matrimonio prácticamente sin haber pasado un luto, pues no le sentó muy bien, y más cuando se casa con su tía, con la hermana de su madre. No ha pasado ni un año desde que queda viudo y bueno, pues hace esta jugada que da que pensar que ahí ya había una relación en vida de la difunta. Pues mira, puede ser. Pero bueno, todo queda en familia, según el padre de Dalí. Todo queda en familia y, por cierto, no sé si tú sabías que cuando ya Dalí no necesita de su padre, le hace un regalo un tanto peculiar, que es un condón usado y le dice: ya no te debo nada. A ver, te quedas un poco traspuesto al escuchar esto, porque no es un regalo muy normal que se le haría a un padre. Yo creo que en ese momento al padre de Dalí le tenían que haber sacado una fotografía de su cara, porque tuvo que ser un poema. O mejor dicho, un cuadro. Hablamos ahora de esa famosa residencia de estudiantes, donde Salvador Dalí conoce a dos de los que serán sus mejores amigos. También uno de ellos, sobre todo, y también trata con miembros de esa famosa generación del 27. Me refiero a Luis Buñuel y a Federico García Lorca. ¿Qué pasa? ¿Cómo se forjan esas amistades en esa residencia de estudiantes? Que, por cierto, a Dalí se le expulsa de la Academia de Arte. Surgen varias teorías: falta de recursos económicos, el que, bueno, pues al parecer se dice que encabezó una protesta estudiantil y que se creía superior a sus propios profesores. Lo de los problemas económicos tiene mucho sentido porque, al parecer, Dalí, el dinero que su padre le mandaba para estudiar en Madrid, se lo gastaba en cosas tan locas como, por ejemplo, dejar unas propinas desorbitadas en los lugares a los que iba a comer o a tomar algo, que, por cierto, no eran lugares precisamente baratos. O sea, que al parecer él era bastante derrochador en sus tiempos de estudiante. Y teniendo en cuenta cómo vestía, con esa forma extravagante, que le gustaba lo caro. Vaya.
Pero vamos a centrarnos en esas amistades, sobre todo en su amistad con Federico García Lorca. ¿Por qué? Porque generó mucha controversia. Se dice que tuvieron una relación amorosa. ¿Qué pasó realmente entre estos dos personajes y entre su amistad? ¿Qué pasó? Bueno, pues Dalí y García Lorca se conocen en Madrid, en la residencia, en el 1923, y Lorca ve a Dalí por primera vez por su vestimenta poco convencional, que se queda bastante... Le llama la atención. Le llama mucho la atención Dalí. Tiene ahí, ve un feeling ahí... Uf. Y claro, ¿qué pasa? Que se hacen amigos. En la propia residencia de estudiantes, ya en esta época, ya había rumores de que su amistad era más profundo que una amistad. O sea, era tan profunda esa amistad que, por lo que yo tengo entendido, llegó incluso a generar celos de Luis Buñuel hacia esa relación que tenían. Sí, porque aparte Lorca era un poeta que muchas veces escribía acerca de las costumbres. Luis Buñuel era de la corriente del vanguardismo. Entonces no le gustaba mucho su arte porque decía que no era rompedor. Chocaban. No era rompedor y chocaban. Así que sí, había bastantes celillos por ahí. Vale, durante los años siguientes estas leyendas se mantuvieron en contacto, se carteaban, se hablaban pues casi siempre y de hecho se les ha visto en muchas fotos juntos, incluso hay una foto que salen de la mano. Decía como si realmente sí que tuvieran una relación. Pero, aquí el único que quería una relación era Lorca, que no le daba vergüenza reconocer que le gustaba Dalí. Pero a Dalí, ya después de sobre todo de lo que hemos hablado, de que le daba mucho miedo el sexo, ya con las mujeres. Claro, digamos que yo lo que veo es un rechazo de Dalí hacia Federico García Lorca, porque hay que entender esa cabecita loca. O sea, si él ya tenía miedo de mantener relaciones sexuales con mujeres, imaginaos con hombres. O sea, ahí tuvo que explotarle algo en la cabeza como diciendo, uy, este que quiere fuera, que corra al aire, esto claro, no va conmigo. Lo que yo veo a lo mejor es que, entiendo, que Federico García Lorca se confundió, sí, confundió sentimientos y le dieron calabazas. Además es curioso porque Federico García en esta época, y de hecho salió hace poco, estaba con un chico, o sea, tenía una pareja, tenía ahí Bueno, todo esto eran habladurías, claro. Se dice que, porque en verdad nosotros no lo sabemos, claro, no sabemos la vida, en verdad nadie la sabe, solo la saben claro. Ellos. Esos son salseos realmente de la residencia de universitaria que quedaron plasmados ahí, que igual pueden ser verdad. Lo que está claro que existen esas cartas entre Federico García Lorca y Dalí y Federico García Lorca, existen. Y por cierto, en una de esas cartas, Federico García Lorca le pide perdón a Salvador Dalí por su atrevido comportamiento. Bueno, las cartas salieron publicadas, están recogidas en un libro que se titula Querido Salvador, querido Lorquito, de la editorial Elba, y reúne toda la correspondencia que ellos se intercambiaron. Entre otras cosas, esta obra trata de deshacer el mito de una supuesta traición de Dalí a Lorca e incluye documentos inéditos como una misiva en la que Dalí le habla a Lorca del Ulises de Joyce. Yo no conocía la existencia de este libro. Yo tampoco, la verdad. Ahora lo quiero comprar. Nosotros lo hemos buscado en Amazon para ver si se podía comprar, el precio que tenía o que tiene, pero en Amazon nos sale que no está disponible. Pues mira, yo lo acabo de mirar en el móvil y entrando en la página de la editorial, en Elba, he encontrado el libro y se puede comprar mediante la página de la editorial. Cuesta 22 € y es un epistolario. Pues no está mal de precio y nada, pues lo sumamos a la lista de libros que queremos tener. Vamos a tener que comprarnos una hucha y empezar a meter dinero y ahorrar porque no sé cómo vamos a hacer si no. Por cierto que os comenté antes que tengo un pequeño librito sobre Dalí, pero no os dije nada más y no me gusta no decir mis fuentes. Este libro de Dalí es el volumen 55
de una pequeña colección de la editorial Grupo Anaya, Alianza 100, costó en su día 100 pesetas, es muy chiquitito como de bolsillo y está escrito por Agustín Sánchez Vidal. Es de esos libros que aparecen en mi biblioteca, en mi librería, que no sé de dónde salieron, supongo que de casa de mi padre, pero como me pasa con otros muchos, no estoy segura del todo. Pero bueno, ahí estaba el pequeño librito de la biografía de Dalí. Volviendo al tema de ese amor platónico que sentía Lorca hacia Dalí, tenemos un testimonio de Dalí que confirma que hubo solo amor por una parte. Y es que en una entrevista en el 1969, una de las pocas en las que habla de Lorca, porque fue muy discreto con ese tema, dijo lo siguiente, y cito textualmente: «Era homosexual, como todo el mundo sabe, y estaba locamente enamorado de mí. Trató de joderme 2 veces. Yo estaba muy molesto porque yo no era homosexual y no me interesaba ceder, pero me sentí terriblemente halagado frente al prestigio. En el fondo sentí que era un gran poeta y que le debo un poquito del ojete del divino Dalí». Como curiosidad, decir que Lorca, como buen chico de las poesías que es, le dedicó este verso: «Oh, Salvador Dalí de voz aceitunada, digo lo que me dicen tu persona y tus cuadros, no alabo tu imperfecto pincel adolescente, pero canto la firme dirección de tus flechas». Desde luego, parece que entre ellos dos había como un rollito raro. Sí que lo parece, pero como Dalí nunca dejó ninguna evidencia clara de que esto fuera cierto, y como Lorca murió tan temprano, nunca lo sabremos y será uno de los misterios del mundo del arte y de la literatura. En tierra de Mouras. Como comentamos antes, Salvador Dalí colaboró cinematográficamente tanto en España como en Estados Unidos. El séptimo arte era una de sus pasiones. El primero con el que trabajó fue Luis Buñuel, también, como dijimos, compañero en esa famosa residencia de estudiantes en el año 1929, cuando el cineasta rodaba Un perro andaluz, un cortometraje franco-español, que es una película considerada la más significativa del cine surrealista. El guión fue escrito por él, por Dalí. Aportó además algunas de las ideas de sus sueños, como esas manos cubiertas de hormigas. Colaboró con Alfred Hitchcock, que era admirador de Dalí, y fue él el que le pidió ayuda para diseñar la más famosa secuencia de Recuerda, la cinta que protagonizaron allá por el año 1945 Ingrid Bergman y Gregory Peck. Y otro de sus admiradores también fue Walt Disney, que eran grandes amigos y fueron grandes amigos durante años, y de hecho el norteamericano quiso que la secuencia de los elefantes rosas, los famosos elefantes rosas de la película Dumbo, que, anotación, a mí me dan mal rollo, personalmente. Es que dan mal rollo. Si te paras a pensarlo, yo recuerdo de ver esa película de niña y esa parte es muy turbia. A mí me daba pavor y sinceramente yo lo veo ahora y me produce pesadillas. Bueno, pues esos elefantes rosas en Dumbo estaban inspirados en el imaginario daliniano, y ambos, Walt Disney y Salvador Dalí, llegarían también a colaborar en un corto de ficción, Destino, que fue abandonado por problemas de financiación, unos problemas económicos que la compañía Disney tenía en aquellos años, pero que se retomó el proyecto al parecer, ¿no? Sí, se retomó años más entrando en época más moderna, o sea, años ya 90, 2000. Lo que escucháis de fondo es precisamente ese corto Destino, que son 6 minutos 31 segundos, que podéis buscar en YouTube y ver
porque si no lo conocéis, vale muchísimo la pena porque es muy bonito. Es muy bonito y además vemos muchísimo los dibujos de Disney mezclados con el universo de Dalí y esto es una combinación brutal. A mí me gustó mucho. Precioso. He de decir que no lo conocía, no lo había visto y me encantó y me quedé enamoradísima de ese corto. En 1934, Dalí y Gala se casan. Él contaba con 25 años y ella 35. Se dice que el artista se enamoró de Gala desde el primer día en que coincidieron. El día en que se vieron por primera vez fue un flechazo. Gala en realidad no se llamaba así, se llamaba Ivanova Diakonova. El nombre por el que se la conoce, el de Gala, se lo debe a su primer marido y amigo de Dalí, por cierto, el poeta Paul Éluard. Y de hecho, Éluard fue padrino en la propia boda civil entre Dalí y Gala. Al poeta, por lo tanto, no le importó para nada que estuvieran juntos y es que ellos, Éluard y Gala, ya al parecer mantenían una relación abierta. Sí, de hecho, en esa época en la que Éluard y Gala están casados, Paul Éluard se trae a un amigo a su casa de París con Gala. Gala se enamora de ese amigo. Viven los tres juntos y ahí hay un salseo interesante antes de que Gala conozca a Dalí. Entonces ya suponemos que Éluard y Gala ya tenían una relación abierta ya de hace mucho tiempo. Incluso yo creo que ya no estaban enamorados. Que no es que no estuvieran enamorados, sino que ya habían empezado en una relación abierta. Esto de las relaciones abiertas hoy en día está muy de moda, de hecho ahora lo raro es lo contrario, aunque yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo soy tradicionalista y pienso que para andar con unos y con otros, para eso te quedas soltero o soltera, aunque bueno, yo lo respeto todo, ¿no? Pero personalmente no lo comparto. Pero en estos personajes de esas épocas, para mí, tanto Dalí como Éluard como Gala fueron unos adelantados a su tiempo. Sí que fueron unos adelantados a su tiempo y quizás esa forma de expresarse en relación abierta fuera para sentirse libres, de alguna forma, ya que Éluard y Dalí eran artistas y ya sabemos cómo son los artistas, que les gusta mucho la libertad, mucho la revolución, la rebeldía, y quizás eso fuera como un sinónimo de rebeldía y de libertad para ellos. A pesar de eso, Dalí y Gala fue un matrimonio que estuvieron juntos hasta el final y además se pueden encontrar en internet multitud de fotografías de ellos dos. O sea, es que iban a todas partes juntos, aún habiendo cosas de las que os vamos a hablar que vais a alucinar un poquito. Dalí y Gala se empiezan a conocer dando largos paseos y hablando de sus cosas, como traumas infantiles, surrealismo y coprofilia. Y os preguntaréis, ¿qué es esto de la coprofilia? Porque yo lo tuve que buscar. Bueno, pues la coprofilia es una clase de fetichismo que consiste en la excitación sexual que producen las heces, la caca, en algunas personas. Esto es que estas personas pueden obtener placer sexual al, por ejemplo, saborear, oler, tocar y presenciar el acto de defecar. No me queda claro del todo si solo se refiere a defecar o también se incluye orinar, en fin, una guarrada total. He de decir que aunque me parece una guarrada total, no me sorprende hablando de las personas de las que estamos hablando. Sobre todo porque Gala, en su época de infancia y adolescencia, con 14 añitos, fue una de las amantes de a que no adivinas quién. Creo que algo leí, pero creo que vas a decir Rasputín. Efectivamente, es una
una de las alumnas de Rasputín en todas las locuras y todo lo sexual que se refiere. De hecho, ella era de la creencia, como Rasputín, de que el orgasmo servía para llegar a Dios. Yo ahí te lo dejo. O sea, que yo me espero de todo de esta mujer, la verdad. Bueno, además, esto de esa relación de que fue alumna de Rasputín puede tener mucho que ver con cómo se la llamaba, porque algún amigo de Dalí la llamaba bruja. Al matrimonio entre Dalí y Gala se opuso el padre de Dalí. No lo vio con buenos ojos, no lo vio bien. Recordemos que eran otros tiempos, se trataba de una mujer divorciada que ya había sido madre y 10 años mayor que su hijo. Y a otra que no le hizo gracia fue a su hermana Ana María, que precisamente se distanció de su hermano cuando éste empezó la relación amorosa con Gala. Es más, Ana María adoraba a su hermano, Salvador, pero pues por desavenencias con su cuñada, al parecer. De hecho, Ana María culpaba a Gala de ese comportamiento excéntrico de su hermano, pues Ana María rompe relación con su hermano. Hay que decir que Dalí y Gala se casaron 2 veces, por cierto. La primera fue en 1934, como os dije antes, por lo civil, y hubo otra boda, una boda secreta y por la iglesia, que esto choca muchísimo con ese concepto de relación abierta. Por eso digo que es todo tan surrealista en la biografía de Dalí, hasta esto, ¿no? Se casan por la iglesia el 8 de agosto de 1958 en la pequeña ermita de Nuestra Señora de los Ángeles o Santuario dels Àngels en Girona. La pareja llegó en un Cadillac, conducido por Gala, por la propia Gala. O sea, que era una mujer de armas tomar, sí. Pero de armas tomar. El mismo coche, ese lo podemos encontrar hoy en día en el Teatro Museo Dalí de Figueras. Finalizan la ceremonia en la ermita y después se desplazaron al Palacio Episcopal de Girona, donde visitaron al obispo de la diócesis, que fue el encargado de arreglar pues las gestiones de su enlace matrimonial, y lo celebraron con un gran banquete de bodas en el típico restaurante gerundense de La Barca. Se los definía como el genio loco y la musa, y como dije antes, estuvieron juntos 50 años, medio siglo. Realmente toda una vida. Toda una vida. Pasaron la guerra civil, se fueron a Francia. Cuando terminó la guerra civil, empezó la Segunda Guerra Mundial y entonces Gala organiza su exilio dorado, por llamarlo así, a Estados Unidos. Pero antes de irse a Estados Unidos, pasan por Figueres para que Salvador Dalí se pueda despedir tanto de su padre como de su hermana, que lo pasaron francamente mal en la guerra civil por culpa del bando republicano. De hecho, su hermana había sido capturada por los republicanos, acusada de espionaje, encerrada casi 20 días en una checa en Barcelona, donde la torturaron y la violaron. Estaba tan traumatizada, según dijo Dalí, que se cagaba en la cama y se había vuelto loca. Yo esto lo cuento porque muchas veces solo contamos lo malo que hizo un bando, los nacionales, en la guerra civil, pero es que el bando republicano también hizo cosas malas, y yo personalmente no voy a defender jamás ni a unos ni a otros, porque para mí en una guerra no hay buenos. Para mí, en una guerra solo hay malos. Yo personalmente creo que los dos bandos hicieron daño, tanto el nacional como el republicano. Sí que es verdad que el nacional luego con el régimen y con el franquismo, pues hizo más daño, pero los dos fueron malos, porque en una guerra, recordemos, no hay buenos, no hay malos. El único bueno y el único que al final acaba saliendo perjudicado es el pueblo. Es el pueblo, es la población civil. Se entiende a lo mejor que por ese hecho que vivió su hermana, Dalí, porque claro, Gala y Dalí regresan a España relativamente pronto. O sea, en Estados Unidos solo pasan 8 años y en 1948 regresan a España en plena dictadura franquista. Se puede entender a lo mejor por este hecho, porque además también el padre de Dalí se hizo franquista, que Dalí fuera simpatizante franquista y que adorase o admirase a Franco. Y al régimen, que de hecho
Recordemos que Dalí tenía un proyecto para el Valle de los Caídos que hasta Franco tuvo que decirle: quieto parado, Dalí, que estás ya... ¿Qué has pintado aquí? ¿Qué es esto? Esto no lo veo. ¿Qué es esto? Yo no lo veo para el Valle de los Caídos. Pues yo quisiera saber dónde estará ese proyecto, ese plano, quién lo tendrá, dónde estará y por qué hasta el mismo Franco lo echó hacia atrás. Es que... Tiene que ser interesante. Se dice de Gala, la llamaban bruja. Víctor Castré, un escritor, dijo textualmente, voy a leeros lo que escribió sobre ella: bruja seductora que amenaza con arrojar la manzana de la discordia en el grupo. Bretón tampoco la podía ver, de hecho también la llamaba bruja. Esto... Yo os voy a explicar una cosa. Cuando ella es alumna de Rasputín le enseña que para conquistar a un hombre lo que hace falta es una mirada fija y penetrante y un encanto personal para seducir. Se dice que Dalí dependía de ella como un niño pequeño, que ella lo cuidaba como una especie de madre. De hecho, Gala empieza a ejercer como intermediaria de su obra, una especie de marchante que gestiona el dinero de Dalí. Sí. Era como su manager, ¿no? Sí, porque de hecho a las exposiciones, a los eventos, además Gala iba detrás. Sí, además tenía muchísimas propiedades a su nombre. Sí. Gala se la tiende a victimizar de un tiempo a esta parte. Yo, después de todo lo que he leído, a mí personalmente no me parece que Gala haya sido una víctima. No, para nada. De hecho, yo creo que ha sido una de las pocas mujeres en el mundo del arte que ha disfrutado de privilegios que otras mujeres no han disfrutado. Sí que es verdad que a veces se la ha puesto como mujer de Dalí, pero yo personalmente creo que hay mujeres en la historia del arte que han sufrido más que Gala. A ver, yo es que no pienso que Gala haya sufrido, o al menos yo creo que ella no lo hizo público nunca. Que luego haya rumores de que Dalí la maltrataba, hay que reconocer, y esto se dice en muchas fuentes, que si no es por Gala, probablemente Dalí no hubiera tenido la repercusión artística que ha tenido. Efectivamente. Con lo cual, era una mujer, no nos olvidemos que era una mujer culta, era una mujer leída, era una mujer con carácter, marchante de arte, escritora, diseñadora de ropa y muy respetada, con lo cual era una mujer que no era lo común en una mujer de aquel entonces, no era lo común. Ni de las mujeres de la época. Navegando por internet encontré un artículo de la página recorriendo web.blogspot.com titulado Dalí entre Dios y el diablo. Esto es como otro capítulo, un capítulo dentro de esta historia que lo titula Gala Dalí, el misterio del amor mágico. Y en este artículo se dice que Gala, que era una mujer muy particular, que estaba dotada de notables cualidades paranormales y que solía utilizar procedimientos mágicos para su actividad diaria. ¿Quién sabe si Gala fue la precursora de los amarres, eh? Lo que sí que es cierto es que Gala no es que fuera una hermosura, una belleza exótica ni nada, o sea, era una mujer bastante normal. Es que no era lo que canónicamente conocemos y que se conocía en la época como guapa, algo que a mucha gente le llama la atención, que al no ser canónicamente guapa hubiera ligado con tantos pintores ilustres de esta época. Pintores, poetas, porque realmente tuvo una vida, yo no sé si decir amorosa, ¿no? Porque realmente el amor de su vida fue Dalí y también Gala de Dalí, pero sí que tuvo una vida sexual bastante activa, sí, y liberal. Sí, por supuesto. En este artículo también dice que Gala fue a lo largo de toda su vida una mujer libre, nunca se sintió condicionada ni coartada ante nada ni ante nadie, que impuso su voluntad allí donde quiso y que quienes la conocieron afirman que mostró sobradamente cualidades, vuelvo a repetir, paranormales, mediúmnicas y que dominaba el arte adivinatorio del tarot, o sea, que echaba las cartas y que solía acertar en sus predicciones con el tarot. Estableció a través de este método, se dice, la fama de Éluard y mediante este método también condicionó a Dalí día a día durante 50 años. Lo que yo te digo, un amarre en toda regla, ¿eh?
Al parecer Gala era extremadamente supersticiosa y compartía este hábito con el pintor. Creía tener aptitudes para la magia ceremonial y Dalí decía de ella: Gala es una medium de verdad. Gala nunca se equivoca. Lee las cartas con una seguridad asombrosa. Le predijo a mi padre el curso exacto de mi vida. Anunció la enfermedad y el suicidio de René Crevel. Cuando eso ocurría, Dalí y Gala se sentían atraídos irresistiblemente por la magia de las velas. Es que es impresionante toda la vida de este pintor y toda la vida de esta pareja es tan mística, tan enigmáticos. Impresionante, sobre todo porque es que tiene tanto que ver con su arte, con su obra, es impresionante. Hablando de Gala como tarotista, ¿sabías que Dalí diseñó una baraja de tarot para una película de James Bond? Pues no lo sabía. Yo he de decir que tampoco conocía la historia de esta baraja. Fue haciendo este programa y sobre todo gracias a Silvia Hernández, Silvia Fight. Ella va a ser la primera invitada colaboradora de este podcast en Tierra de Mouras. Para mí es un súper placer. Yo estoy encantadísima de que participe en él. Además, Silvia, estudiosa de astrología, es tarotista, medium y, como ella misma se define, un alma descarada. Nos va a contar la historia de esta baraja de tarot, entre otras anécdotas de Salvador Dalí. La escuchamos. Un saludo a todos los oyentes, duendes, hadas y elfos de Tierra de Mouras. Me presento, soy Silvia y vengo a través del aire desde el noreste de España hasta tierras del noroeste, también de la península ibérica, con aires del noreste, y con ello vengo también con información interesante, mágica, esotérica y alquímica, relacionada con el arte. Tiene el sol en Tauro, la luna en Aries, el ascendente en Cáncer, y el medio cielo en Aries también. Potente combinación, una persona con unos ideales muy arraigados, persona constante, descarado en sus emociones explosivas que no duda en mostrar a todo el mundo, y evidentemente eso no solo se lo mostrará a los cercanos, sino de forma social, lo que hará que se le recuerde por muchísimos años a lo largo de la historia. Y en el mundo del surrealismo fue tan escandaloso que fue expulsado en el año 1934 de un grupo de pintores surrealistas. Sí, señores, sí, señoras, duendes, hadas, elfos. Estoy hablando de alguien que nació en la misma ciudad que yo, que servidora, Salvador Dalí, Figuerenc, nacido en Figueras en el 11 de mayo de 1904. Una personalidad muy remarcada, no solo por estos aspectos astrológicos, sino también porque ya desde muy pequeñito, desde que nació, el mundo esotérico está muy relacionado a él, tanto que su hermano mayor, también llamado Salvador, falleció un año antes de que él naciera. Su padre también se llama Salvador, pero desde que nació hasta que murió, la influencia de su hermano siempre estuvo arraigado a él, a su mente, a su alma, a su cuerpo, tanto que Salvador Dalí en más de una ocasión declaró que tuvo que matar a su hermano para poder nacer y renacer él y ser él inmortal. Declaración algo fuerte, pero comprenderéis el motivo, y es porque desde muy pequeñito iban a visitar la tumba de su hermano y tuvo que ser impactante ver su propio nombre y apellido en una lápida. Y no solo eso, su madre muchísimas veces, constantemente, le decía que él era la reencarnación de su hermano, y sus padres, cuando hablaban de su hermano, que solía ser muy a menudo, lo hacían delante de él, como si todavía existiera, como si todavía estuviera entre ellos. Pero es una influencia muy importante para Salvador Dalí, ya que esto propició a que tuviera también ese carácter tan excéntrico, para algunos megalómano, al igual que en las opiniones políticas, algo que yo no entro ni voy a opinar, ya que soy apolítica, desde aquí lo digo, siempre lo he dicho.
pero fue muy criticado en el mundo de la política también, porque no sabían si se decantaba hacia un lado o hacia el otro. Y de hecho, esa expulsión en 1934 vino producida por un cuadro que pintó, que fue muy, muy, muy llamativo ese cuadro, porque sale un pequeño retrato de Hitler. Y esa reunión en la que fue convocado para decirle que era expulsado fue también llamada la reunión surrealista, ya que Dalí nunca realmente se sabía cuándo decía la verdad, cuándo mentía, no se sabía realmente hacia qué lado se decantaba políticamente, nunca se sabrá si realmente era fan o no de Picasso, ya que se rumorea, se dice que le enviaba cartas en las que le idolatraba, con una pomposidad que quedaba en el aire la duda de si eran ciertas o no esas palabras, pero hace un poquito de gracia porque este hecho no se sabe si es cierto o no, pero también se dice que Picasso nunca jamás respondía a esas cartas. Queda en el aire y forma un misterio el si realmente eran amigos o no. Pero no vengo solo, hadas, duendes y elfos de tierras de Mouras, para hablaros de la vida de Picasso, o hablaros de la vida de Dalí, o hablaros de la vida de Kandinsky. Vengo directamente a hablaros de la obra de arte que Dalí creó, y es totalmente esotérica, y es el tarot de Dalí, el cual tengo yo en mis manos y he podido disfrutar muchas veces, muchísimas. La historia de este tarot viene no dada por el mismo Dalí, sino por el productor Albert Broccoli, que a muchos de vosotros y de vosotras os sonará, ya que es el productor de la película de James Bond, Vive y Deja Vivir, que fue estrenada en Estados Unidos el 27 de junio de 1973 y el 6 de julio de 1973 también fue estrenada ya en el Reino Unido. Firmaron un contrato, pero al final no hubo un acuerdo. Incluso Dalí tuvo problemas para recuperar los derechos con respecto a las imágenes de las láminas que ya tenía creadas de este tarot. Y una vez que lo consiguió fue alrededor de 1980 y a partir de aquí prosiguió con su obra de arte hasta terminar no solo los 22 arcanos mayores, los 22 triunfos, sino también el resto de la baraja que consta de los otros 56 arcanos menores. Por supuesto, su esposa, Gala, influiría en Dalí, pero no solo en el mundo esotérico, sino incluso en este tarot, ya que le animó, le apoyó y le dijo que continuara, que lo terminara. De hecho, la película de Vive y Deja Vivir estaba basada en el mundo de los gángsters y del vudú. Por eso Albert Broccoli solicitó a Dalí que creara ese tarot. Para no llegar a un acuerdo, desde los años 70 hasta 1984 no vio la luz ese tarot magnífico, en el que entre sus idas y venidas en esos años, Gala siempre le apoyó, le ayudó, le inspiró, le influyó y además también le apoyó no solo anímicamente sino en información con respecto al tarot. Recordemos que Gala era una gran tarotista y que incluso en épocas de la dictadura española ella seguía haciendo lecturas de tarot. No solo eso, sino que Gala le inspiró para un cuadro, Santa Elena, de Portligat. Ese cuadro fue creado en 1956 y Dalí rescató ese cuadro para plasmar gran parte de ese cuadro en la lámina en el arcano mayor de la emperatriz. Si buscáis, googleáis, os daréis cuenta que Santa Elena, el cuadro de Santa Elena y el arcano mayor de la emperatriz es prácticamente el mismo cuadro. Y la tez, la cara de la emperatriz de Santa Elena es la misma cara que la de Gala. Y otra nota anecdótica con respecto a ello, y es que el cuadro de Santa Elena no solo está inspirado en Gala, y Gala está plasmada en ese cuadro, sino que también está inspirado porque Gala en realidad se llama Elena Ivanovna Diakonova, y para él, para Dalí, Gala era su Santa Elena. Evidentemente para él también es su emperatriz. La espera del fruto que está por llegar, el disfrute de esperar
de la paciencia para que llegue el éxito. Eso es lo que representa el arcano mayor de la emperatriz, en parte. Tiene otros significados, pero para Dalí Gala era esto, el apoyo con este tarot. Con respecto a unas cuantas láminas más que son curiosas y que salen en la portada del tarot, y es el arcano mayor, el mago. Evidentemente Dalí se autorretrató en la carta del mago y sale uno de los famosos relojes que tanto dibujaba y que tanto conocemos todos alrededor del mundo, y que están plasmados esos relojes en el cuadro de la persistencia de la memoria, creado en 1931. Y no solo eso, que además esta lámina del mago no solo es un autorretrato de Dalí, sino que también representa parte de su cuadro de la última cena. La mesa es la misma del retrato de la última cena que creó en 1955, y los arcos que salen detrás de él en la carta del mago son los arcos de Sainte-Chapelle de París. Disculpad si mi pronunciación está errada. El francés a veces se complica, aunque sepa hablar el catalán. Así es, amigos, los arcos de Sainte-Chapelle de París. Si buscáis y comparáis, son los mismos. También el 10 de espadas es una carta que puede evocar su significado a algo muy negativo, como lo que sería la traición, la muerte de una etapa de una forma abrupta, negativa, pero siempre hay que mirar qué cartas le suceden y puede que terminemos una época de una forma negativa, pero empecemos otra de una forma positiva. Y para esa carta, para ese 10 de espadas, Dalí se inspiró en el cuadro de la muerte de Julio César, creado en 1806 por Vincenzo Camuccini. Entonces nos queda aquí algo muy curioso con Dalí, con el tarot que creó, y es que si su arte es surrealista y el tarot muchas veces es una herramienta de autoconocimiento, Dalí, al crear su propio tarot, hizo su propia conquista interior de sí mismo. Realmente, si observamos bien toda la baraja, nos daremos cuenta que mientras la estuvo creando, la estuvo reflejando a través de sus manos, de su arte, se estuvo trabajando a sí mismo. En conclusión, para mí, Dalí lo que hizo fue no solo recrear un tarot desde su arte, sino también que desde el surrealismo trabajar su propia psique y ayudarnos a los demás, los que trabajamos con el tarot, también a trabajar nuestra propia psique. Porque si algo tiene Dalí es que nos ayuda a adentrarnos en nuestro propio mundo a través de sus pinturas y de su arte. Un gran abrazo, hadas, duendes y elfos de tierras de Moura. Me ha encantado estar entre estos caminos y senderos, me ha encantado recorrerlos, me ha encantado traer un poco de brisa del noreste de España hacia estas tierras mágicas y maravillosas. Espero que os haya gustado mi visita, espero que os haya gustado estos vientos que traigo, y también espero de verdad que todos y todas, vosotros y vosotras, estéis fantástico, fenomenal y disfrutéis del resto del programa. Nos oímos pronto. Un gran abrazo. Súper interesante toda la información que nos ha aportado Silvia, y os recuerdo que la podéis seguir en su canal de YouTube Tarot, Tara y Zen by Más Allá de esta Existencia. Antes comentabas algo de una madame. Al parecer esta madame de Barcelona es conocida como Lidia Reus y ha aparecido en diversos medios de comunicación, programas de televisión y podcast hablando cosas malas de Dalí, como por ejemplo que era un maltratador de mujeres. Yo personalmente no voy a entrar en esta polémica, no me leí los artículos, un poco por encima los titulares, no voy a dar pie a ese tema porque me parece que esta señora es una oportunista, en el sentido de que sale ahora que Dalí está fallecido a contar estas historias, yo creo que con el único objetivo de lucrarse económicamente. Yo no voy a dar mi opinión. Es raro porque han pasado muchos años desde que los acontecimientos que ella relata ocurren. Es curioso que coincida ahora mismo en una época en la que está tan en auge el Me Too y el feminismo. Así que yo solo lo dejo ahí.
Hablando de feminismo, a ver qué os parece esta historia. Dalí nunca tuvo hijos, pero sí fue una especie como de padre adoptivo sin ejercer y padrino en concreto de un niño que tanto Gala como Dalí trataron como si fuera su hijo, pero sin tener con él ningún lazo de sangre. Ahora os hablaremos de este niño, pero antes hay que matizar una cosita, y es que Gala con su exmarido, el poeta Paul Eluard, sí tuvieron una hija, Cecile Eluard, pero que su propia madre Gala desconoció e incluso llegó a desheredar. Como comentaba antes, a Gala se la defiende mucho, se la tiende a victimizar, cosa que yo en serio os digo que personalmente no entiendo, porque a raíz de leer y escribir para preparar este programa, no sé tú, Aurora, pero yo descubrí a una Gala que a mí personalmente tiene cosas, algunas que no me gustan. Obviamente cada una está en su propio derecho de hacer y deshacer a su gusto y vivir su vida como quiera. Pero la historia de Cecile, si nos ponemos en su lugar, hay que reconocer que es un poquito triste. El caso es que a Gala no le entusiasmaba mucho la idea de ser madre. Aún así, ella cuidó a la niña durante sus primeros años, pero a partir de que contrajo matrimonio con Dalí, empezó a pasar de la pequeña. Sí enviaba ayudas puntuales, incluso digo más, era el propio Dalí el que a espaldas de Gala le enviaba dinero y regalos a la niña. Esto es triste, ¿eh? O sea, pensar que tu madre te tiene tan abandonada que la única muestra de amor que tengas sean esos regalos y ese dinero, es que... Y ni eso, porque al final era Dalí quien mandaba esos regalos y ese dinero a la niña. Gala sentía auténtico rechazo hacia su hija y eso lo dejó impreso, como dije antes, hasta en su propio testamento. ¿Qué pasa? Que en España no se puede desheredar a un hijo, por mucho que lo odies. Y para que Cecile no impugnara el testamento de Gala, que falleció en el año 1982, la llamada Troika, el grupo que rodeaba a Dalí por aquel entonces, llegó a un generoso acuerdo con la hija olvidada de Gala. Hay un famoso dibujo que Salvador Dalí regaló a Cecile, que en el año 2020 estaba a la venta en una galería de Lyon con un precio de salida de 45.000 euros. Representa un homenaje a Rafael y es una dedicatoria que Dalí realizó en las páginas de una edición ilustrada por él de Macbeth de William Shakespeare, y a su vez era un tributo a su hijastra Cecile. Pues Cecile conservó este dibujo que podría en vida haber vendido. Ella lo conservó hasta su muerte en el año 2016. Y es que en el fondo Dalí sentía compasión por la que podría haber sido su hijastra si Gala la hubiera querido. Esta historia es muy triste. A mí me pone mucho los pelos de punta. Es que el amor de una madre es como esencial para el ser humano y no tenerlo te tiene que dejar unas secuelas de por vida. Yo pienso que sí, porque es muy duro crecer sin una madre y saber que la tienes. Eso tiene que ser ya terrorífico. Pero bueno, el niño del que os hablaba, que a este sí Gala trató como un hijo, fue Joan Figueras, hijo del pintor Jaume Figueras, y que conoció a Dalí al posar para la realización de la Madonna de Portligat. No sé si lo he dicho bien. Lo has dicho, genial. En 1950. Tras la muerte de Gala, el artista parece que corta relación con Joan, ya un hombre adulto y casado. Que por cierto, este hombre murió relativamente joven. Falleció a la edad de 57 años en 1999. Tampoco, nunca jamás habló de sus vivencias con el matrimonio. Nunca las hizo públicas. ¡Qué misterio! Se dicen muchas cosas de Dalí, entre otras que admiraba a Hitler. Se dice que decía de él que era un superhombre. Y
el no ocultar su apoyo a la dictadura franquista es uno de los motivos principales de que en el año 1939 se decida echarlo del grupo de los surrealistas. Uno de los impulsores a que se echa Dalí de este grupo fue su ex amigo Breton, que es el que decide expulsarle definitivamente de este grupo, reprochándole su racismo. Y tiene sentido porque Dalí quiso crear su propia religión. Esto lo dejó plasmado en una carta escrita por su puño y letra que envió a Breton. Dejó plasmado que quería crear una religión anticristiana, racista y filonazi. Yo tuve que buscar la palabra filonazi porque no sabía lo que significaba. Al parecer, filonazi es aquel que tiene afinidad con la ideología nazi o tendencia a admitir todos o algunos de sus postulados. Como digo, la tuve que buscar porque nunca la había escuchado. Sí, neonazi, pero ojo porque no es lo mismo. De hecho, son diferentes organizaciones divididas, aunque se basen más o menos en lo mismo que es el nazismo. Y entre ellos mismos tienen disputas. La diferencia se basa en la violencia y el hostigamiento. Los neonazis serían los radicales, los violentos, y los filonazis serían nazis moderados. O sea, que los neonazis son los que te van a pegar si no piensas como ellos, y los filonazis son los que piensan en ideología nazi, pero bueno, si tú piensas otra cosa, ellos piensan en eso y creen en eso. Y no los moderan. Pero no te van a pegar. Perfecto. Esa es la diferencia entre neonazi y filonazi, para que lo entendáis, porque yo, pues eso, lo tuve que buscar. Bueno, pues al parecer, Salvador Dalí, en el año 1935, que es cuando escribe esta carta a su amigo Breton, le confiesa que quiere fundar una especie de religión, un movimiento religioso extraño que incluso llega a sobrepasar algunos límites de la humanidad. Y se encontró en un archivo de la Biblioteca Nacional de Cataluña, inventariado hará poco más de un año. Está colgada en internet, por si la queréis buscar en Google, la vais a encontrar, la podéis ver, eso sí, está escrita en francés. Para empezar, una de las cosas que proponía para su propia religión Dalí era la esclavitud para todas las personas que fueran de color, o sea, que no fueran arios. Esto dice que sería posible si todos los blancos se hicieran fanáticos de la religión daliniana. Madre mía. Tiene tela, ¿eh? La carta comienza así, y os voy a leer unos párrafos textualmente. Yo creo cada vez más que los surrealistas al final nos estamos convirtiendo en curas. Es una idea que ronda desde hace ya mucho tiempo, hasta tal punto que tengo entre mis proyectos urgentes el de inventar una religión, puesto que no hay curas sin religión. Tengo entre mis proyectos urgentes el de investigar una religión esencialmente anticristiana y materialista, basada en el progreso de las ciencias, que sería a la vez sádica, masoquista y onírica. Reconozco que siento un placer real e incluso una excitación sexual considerable en la lectura de tales cosas, y no pienso censurar a las multitudes que queman vivos a los negros y los linchan. Yo estoy leyendo esto y tengo la piel de gallina. Es que... Madre mía. Es que te deja sin palabras. Es que, repito, Breton tuvo que flipar en colores. Breton leyó la carta y dijo, bueno, vamos a convocar ya, porque es que ves esto y dices, por favor, se pasa de su... También, y en esto estoy yo de acuerdo con Silvia, que lo dijo antes, no sabes en qué punto Dalí hablaba en serio o no, pero bueno. Da un poquito de miedo. Da miedo. A mí esta broma, da que pensar. A mí si es una broma, es una broma de mal gusto, de muy mal gusto. Bueno, él quería establecer nuevas jerarquías. Escrito por él, nuevas jerarquías más brutales y rigurosas que nunca, en donde recaería la crueldad y los cataclismos de la plenitud, la agresión, la aniquilación y sadismos experimentales sobre
los más desafortunados. Para entrar en la élite, las clases bajas de la sociedad se verían obligados a someterse a sacrificios lujuriosos y sádicos que garantizarían una posición mayor en la escala social. Os voy a leer ahora otro párrafo textualmente. El material de los sacrificios humanos será escogido a menudo entre las jerarquías expansivas e imaginativas, pues la lujuria de la angustia y por tanto del placer que les ha de procurar la posibilidad de la pena de muerte es esencial a toda plenitud vital que se ejerce en todas las direcciones. Maravilloso, clasismo, racismo, satanismo, es que lo tiene todo. Todos los males de la tierra están en este miedismo, porque a mí me da pánico. O sea, estos párrafos yo los leo y digo, pero ¿en qué estaba pensando este hombre? ¿Estaba fumado? O algo ahí no estaba bien. Bueno, en resumen, esta religión anticristiana básicamente eso la basaba en el racismo, la esclavitud, el sadomasoquismo y el nazismo puro. Por eso, ya en 1934, Dalí fue sometido a un juicio surrealista después de ser acusado de evitar denunciar públicamente al régimen nazi en Alemania. El artista refutó a los señalamientos diciendo que no era hitleriano, o sea, él dijo que él no era hitleriano, ni de hecho ni de intención, e insistió en que su movimiento artístico era apolítico. Tras esta expulsión de la que os hablaba antes del grupo de los surrealistas, Dalí solo respondió con un «yo soy el surrealismo». Con lo cual, vuelvo a decir, no sabemos si este hombre escribió eso en serio o no, o se le fue la pinza, o quería llamar excesivamente la atención, o quería provocar precisamente que lo echaran de ese grupo de surrealistas, porque es que de verdad es alucinante. Bueno, como curiosidad, Dalí defendió que no era racista, pero Breton afirmó que por mucho que él defendiera que no era racista y que todo lo que decía iba en broma, a él no le hacía falta creerle porque sabía que era racista. Yo supongo que esto lo dirá por toda la carta, conversaciones que tuvieron, sí, a lo mejor en persona incluso, ¿no? Incluso. En tierra de Mouras. Tenía una extraña relación con los animales. Se dice que tenía predilección por las mascotas raras, exóticas. Por ejemplo, durante un tiempo se rumoreó que había tenido de mascota un oso hormiguero que luego resultó ser falso, solo se fotografió con uno. Y es que al parecer era habitual que utilizara animales para sus performances. Corrígeme si no me equivoco. Para sus sesiones fotográficas. Para sus sesiones fotográficas, y de hecho alguna vez en televisión ha salido con alguna mascota en algún programa. El que sí fue mascota de Dalí fue Babou, un ocelote que es una especie de leopardo pequeño mediano y que fue su mascota en la década de los años 60. Según el artista, regalo del jefe de Estado de Colombia, por aquel entonces. A donde iba Dalí, iba Babou. Ya fuera un restaurante, una galería de arte, una tienda, lo que fuera. ¿A dónde iba Dalí? Iba su pequeño leopardo con él. Claro, Babou no era un gato común, era un mini leopardo domesticado, pero no deja de ser un animal salvaje y eso de primeras impresiona. ¿Qué le solía decir Dalí a la gente para que no le tuvieran miedo? Que era un gato normal que él había pintado con un diseño op art, que es un estilo de arte visual que genera visiones ópticas. Una anécdota de Babou es que en una visita de Dalí, precisamente a una galería de arte, este peludo destrozó, literalmente, unos grabados del siglo XVII, al parecer muy valiosos. Dalí afirmó que, al destrozarlos, la conexión con él solo podía aumentar su valor, y el comerciante aumentó el precio de los grabados, en verdad, en un 50%. Además, Dalí accedió a venderle un lote de sus propias litografías para aplacar este incidente con esos grabados del siglo XVII. También te digo, ¿a quién se le ocurre llevar eso por un lado a Babou a una galería de arte? Eso por un lado. Imagínate, tú te encargas de la galería de arte y
este animal te destroza las cosas. Y Dalí coge y te dice... Yo infarto. Bueno, yo es que... Empiezo a sudar en frío. Yo creo que mato. No sé. Yo mato, o sea, yo de verdad, o sea, es que este señor es fantástico, o sea, y te vende sus propias litografías en plan, bueno, como las he tocado yo, ¡hala, venga! Y no solo eso, sino que te dice que aumentan su valor, y en verdad aumentaron su valor en un 50%. Bueno, a ver, está aplacado entonces el daño, así que bueno, está amortizado. No vamos a terminar este programa sobre Dalí sin hablar de ese famoso castillo que regaló a su esposa Gala, el castillo de Pujol. Cuéntanos, Aurora, la historia de este famoso castillo que fue, además, el último estudio del artista ya viudo. Bueno, pues el castillo de Pujol, que para curiosidad turística se abrió en el 1996, permite descubrir un edificio medieval que el propio Salvador Dalí restauró para darle un lugar a su reina Gala en el que pudiese descansar y vivir. Este espacio, por lo que yo he leído, porque yo no he tenido la suerte de ir ahí, es un... Ya te gustaría. Me encantaría. A mí también. Me encantaría. Es un templo para Gala. Es todo lo que hay en el castillo está relacionado con ella. Y de hecho, está enterrada allí. Gala. Que esto hay que hablar de ello porque en principio se crea como un mausoleo en ese castillo para que sean enterrados los dos juntos. Y de hecho hay una lápida con el nombre de Dalí, pero está vacía. Dalí no está enterrado junto a Gala. ¿Por qué no se cumple esta voluntad de Dalí y le dan sepultura en el teatro de la Fundación Dalí? Bueno, según las fuentes de la época, que realmente no sabemos si son fiables o no porque no hay nada escrito, es todo de palabra, dicen que Salvador Dalí los últimos días de su vida tuvo como una revelación y dijo que él quería ser enterrado en el Teatro Museo de Figueras. No sé si esto es verdad o no es verdad porque, como ya he dicho, es todo de palabra y no se sabe si esto fue así, pero supuestamente fue un deseo de un Dalí que se estaba muriendo. Pero existe esas dos tumbas en el castillo de Pujol. Sí, porque... En una está Gala. Claro, sí, porque de hecho esas dos tumbas están muy juntas y la de Gala tiene un agujero y la de Dalí también, para que cuando Dalí falleciese los amantes se cogieran la mano durante toda la eternidad. O sea que lo que da a entender también es que el artista creía en un más allá. Sí. En la vida después de la muerte. Sí. Creía mucho en la vida después de la muerte y creía mucho en ese mundo paranormal. Cuando Dalí adquirió este castillo en el año 1969, el castillo estaba muy deteriorado. Esto se debe a que esta construcción es del siglo XI, perteneciente a la baronía de Pujol en la segunda mitad del siglo XIV y en principios del siglo XV. Este castillo tenía muchos siglos de antigüedad, por lo tanto, cuando Dalí se lo encontró muy deteriorado, con techos hundidos, grandes grietas y un jardín en estado semisalvaje. ¿Qué pasa? Que Dalí, como buen artista que es, todo esto lo vio con una mirada romántica. O sea, que le gustaba el urbex. Le gustaba un montón. Aquella, él seguramente ahora se pondría a ver vídeos de urbex porque le gusta, digamos, las cosas que se han quedado ahí ancladas en el tiempo. De hecho, Dalí, en la restauración, dijo expresamente que no quería que se quitaran las cicatrices del castillo por el paso del tiempo. Bueno, yo en eso estoy de acuerdo con Dalí, porque muchas veces vemos restauraciones de edificios antiguos e históricos que dejan mucho que desear. Yo soy de las que intentaría mantener los elementos originales y no adaptarlos a los tiempos modernos, porque entonces ya cambias por completo el aspecto arquitectónico de ese edificio. Pues sí, Dalí pensaba como tú y de hecho utilizó todas esas grietas, todas esas imperfecciones para la rehabilitación de ese castillo, que es un ejemplo de un paisaje romántico.
Bueno, como curiosidades acerca de este castillo, decir que Gala tiene un trono dentro del castillo, hay una silla decorada por Dalí que era el trono de Gala, que Dalí iba a este castillo solo por invitación. Previa invitación, que era lo que te iba a preguntar. ¿Qué es eso de previa invitación? O sea, Dalí le regala un castillo a Gala y Gala solo lo recibe mediante una invitación escrita que le tiene que enviar ella a Dalí para que él pueda visitar a su mujer. Sí, porque esto ocurre porque ambos eran fanáticos del amor cortés, de las invitaciones. O sea, que no querían que se apagase la chispa. Claro, pero ojo, porque yo tengo entendido que Gala en el castillo de Púbol tenía encuentros con diferentes amantes y que Dalí era conocedor de todo esto. y le daba igual. O sea, que Dalí llevaba cuernos. Le daba igual. Ellos tenían una relación abierta. Él no lo veía como cuernos. Él los veía como, bueno, pues esas cosas con las que se lía mi mujer, pero que no soy yo, porque yo soy el divino. Que obviamente él tendría también sus amigas. Que, bueno, de Dalí sí que es verdad que no tenemos nada documentado. De que Amigas tenía, que yo lo he leído. Tenía amigas, pero muy poquitas. Gala lo superaba bastante en número de En amigos. sí. Bastante. Luego, también hay que decir que, como he comentado antes, aquí está enterrada Gala. Como dijiste tú antes, hay una tumba vacía de Salvador Dalí. También aquí reside el famoso Cadillac de su boda, el famoso Cadillac azul. De su segunda boda secreta. Hay que matizar esto. De su segunda boda secreta. Y que en la guardilla de este castillo se conservan los vestidos de alta costura de Gala, que son de marcas nada más y nada menos de Chanel o Dior. Que por cierto, como curiosidad de Gala, ella también era diseñadora de moda y colaboró con algunas marcas famosas. Por cierto, que Dalí también colaboró diseñando vestidos para su íntima amiga, la diseñadora Schiaparelli. Creo que lo he dicho bien. Sí, lo has dicho bien, sí. Simplemente decir que el castillo de Púbol forma parte de lo que se conoce como el Triángulo Daliniano, que se completa con el Teatro Museo de Figueres y la Casa Museo del Portlligat. No sé si lo he dicho bien. Y el chalet del Portlligat. Es que a mí me cuesta el catalán muchísimo. Yo entiendo que a la gente de fuera le pueda costar hablar en gallego, pero es que a mí en catalán me cuesta muchísimo. Tras morir Gala en el año 1982, Salvador Dalí se traslada allí para vivir y pintar sus últimas obras. En 1984, tras un fallo eléctrico, gran parte del castillo se incendia, provocándole al artista graves quemaduras. Unas quemaduras que a lo mejor probablemente se hizo intentando apagar ese fuego en un primer instante, no lo sé. Pero que al parecer sí que esas heridas le afectaron luego después cuando fallece de infarto de miocardio. Sí, se debilitó la salud, vaya, ya era mayor. Sí. El susto también tuvo que ser bastante grande. Y aparte que Dalí, cuando se muere Gala, deja de comer y entra en un estado de depresión. Una profunda tristeza sí. por la pérdida de su amada. Sí. Que esto hay montones de casos de parejas que se mueren de pena porque les falta su media naranja, el amor de su vida, su alma gemela, y mueren al poco tiempo después. Por cierto, una de las últimas frases que dijo Dalí cuando estaba en el hospital comarcal de Figueras a morir fue mi amigo Lorca, según afirman las enfermeras que lo atendieron. O sea, que da a entender que se le apareció el espíritu de Federico García Lorca que lo iba a buscar. Estos casos de visitantes de dormitorio, de cuando estás en un hospital, ¿no? Esos casos que hay de gente que dice ver seres queridos ya fallecidos que se le aparecen. Dalí falleció el 23 de enero a las 10 de la mañana del año 1989, estando hospitalizado de un infarto de miocardio. Su hermana, Ana María, no acude a su sepelio y él deja heredero al Estado español de toda su fortuna. Bueno, el tema de que Ana María no fuera a su sepelio fue porque ésta aseguró estar fracturada del fémur. Sí, pero luego la herencia la quiso cobrar, o quiso impugnar ese testamento, o por lo menos, bueno, impugnarlo no, porque no pudo, pero sí que no le pareció bien que
dejara como heredero al Estado español, ni a ella ni a la Generalitat catalana de Cataluña. De hecho, creo que la Generalitat sí que impugnó ese testamento y llegaron a un acuerdo el Estado y la Generalitat para repartirse los bienes de Salvador Dalí. Pues la verdad yo lo de la Generalitat no lo sabía. Sí, porque ellos, claro, como patrimonio propio, pues exigían parte de esa herencia. Al final, en todas las herencias, todo el mundo se pelea. Hasta cuando dejas de heredero a la propia nación, para que veas, ¿eh? Por cierto, antes de que se me olvide, os tengo que contar qué pasó con las icónicas máscaras de la serie La Casa de Papel y la Fundación Gala Salvador Dalí. Lo que pasó fue que a la fundación no le hizo mucha gracia que la serie utilizara el rostro del pintor y recordó que cualquier persona que deseara ejercitar o explotar alguno de estos derechos debería contar con la autorización previa de dicha entidad. Por esto, en el año 2019, la Fundación de Salvador Dalí se propuso demandar a La Casa de Papel por este motivo. Las productoras de la serie A3 Media y Vancouver Media revelaron que en un principio estaban indecisos para la creación del diseño de dicha máscara, ya que no sabían si usar el rostro de Dalí o el del Quijote de la Mancha. El caso es que la máscara es un diseño que recuerda a Salvador Dalí, pero ellos se defendieron diciendo que un bigote así lo podría llevar cualquiera, aunque Dalí lo popularizase. Comentaron que su propio equipo jurídico les recomendó que no sería necesario pedir un permiso, ya que el diseño se trata de una caricatura de Dalí. No sé muy bien en qué quedó toda esta historia, el caso es que la fundación reclamó a la serie de Netflix los derechos del pintor por esas máscaras e incluso llegó a exigir su retiro. Para poner el broche final a este programa, que espero que no se os haya hecho largo o tedioso, os voy a contar algunas curiosidades de Salvador Dalí, como por ejemplo que casi muere asfixiado dentro de un traje de buceo antiguo, con el que quiso representar su existencia en el fondo del mar del subconsciente. El artista gesticuló exageradamente, algo que a los presentes no les llamó para nada la atención. David Gascoigne fue quien se dio cuenta de lo que en realidad estaba ocurriendo, y es que Dalí se estaba ahogando de verdad. Por lo tanto, este hombre le salvó la vida. Otra curiosidad de Dalí es que le encantaba la coliflor, que a mucha gente no le gusta, la odia. A mí me encanta también la coliflor. A mí me gusta, la verdad. Sí que es verdad que me sienta como una patada en el culo, con perdón, pero es así, me cae fatal. Luego tengo muchísimos gases, pero me gusta mucho comer coliflor. Sobre el Reino Unido, decía, él tenía la opinión de que era el país más desagradable del mundo, y esto se lo he escuchado a más personas que han tenido la oportunidad de vivir en Londres o de pasar una larga temporada allí. Bueno, a esto yo le añado que mi cuadro favorito de Dalí, El Cristo de San Juan de la Cruz, se encuentra en el Museo Kevin Grove en Glasgow, en Reino Unido. O sea que tiene que estar Dalí revolviéndose un poco en su tumba, porque yo no sé si ya estaba allí estando él vivo, pero si no le gustaba Reino Unido, que una de sus obras más importantes y de las mejores esté allí, pues vamos, es un poco contradictorio, ¿no?, con este pensamiento que tenía sobre los ingleses. Pues sí, la verdad. Bueno, pues como tú has hablado de tu cuadro favorito, yo tengo también un cuadro favorito de Dalí, que no es muy conocido, creo, que se titula La Sardana de las Brujas. Si queréis verlo, lo tenéis en la página de salvadordalí.org. Se titula La Sardana de las Brujas, fue dibujado por el artista en el año 1918, o sea que es de las primeras obras. Son 4 brujas cogidas de la mano y actualmente se encuentra este cuadro en el Dalí Museum de San Petersburg, Florida. Y a mí personalmente me flipa. La curiosidad de Dalí es que no era una persona que viajara muy ligera de equipaje, que digamos. Y es que en 1934 Dalí fue capaz de llegar al puerto de Nueva York
tras un largo viaje cargado con sus cuadros, blandiendo una barra de pan gigante que logró impresionar a la prensa y a todos los curiosos allí presentes, o sea, que se llevaba a su casa a cuestas allá donde iba. Su nombre completo era Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech. ¡Wow! Casi nada. La curiosidad de Dalí es su característico bigote y sobre esto existen dos teorías sobre el origen de ese bigote tan peculiar, que siempre marcaba las 10:10 en el reloj. Y es que se dice que lo copió de Josep Margarit, un militar catalán que en su casa paterna estaba retratado por Diego Velázquez, el pintor andaluz a quien Dalí, por cierto, admiraba bastante. En 1926 viaja a París para conocer a Pablo Picasso, que ya era un artista consagrado, y también tuvieron una relación un poco extraña. Un poco extraña porque, bueno, pues Dalí al parecer lo admiraba muchísimo, pero a Pablo Picasso no le caía muy bien que digamos. Otra curiosidad es que la casa museo de Portligat fue hace tiempo una pequeña cabaña de un pescador. Luego de comprarla, se mudó junto a su esposa Gala y construyó ese famoso chalet que es un gran aporte dentro del mundo de la arquitectura. La verdad que es una auténtica pasada esa casa. A mí es que me encantaría verla. Y yo creo que no hay mucho más que decir. No sé si se me escapa algo. Podríamos hablaros de cada uno de sus cuadros, pero es que entonces no terminaríamos ni mañana con este programa. Sería un bucle eterno hablando de Dalí. Sí, es cierto, porque es que hay un montón de cosas, que siempre sale algo nuevo. Por ejemplo, con su obsesión con Freud, que viajó no sé cuántas veces a Viena para intentar encontrarse con él fortuitamente. Luego al final creo que lo pudo conocer gracias a un amigo, no sé si fue Bretón. Creo que sí. No estoy muy segura de este detalle, no me hagáis mucho caso, pero bueno, lo conoció precisamente en Londres, en ese país que tanto le disgustaba. Y curiosamente Freud dijo que Dalí se trataba de un fanático. Sí, le llamó básicamente fanático prácticamente a la cara, pero bueno, en verdad de Freud lo era. Sí, que lo era. Y en general lo era. En fin, siento la tardanza de este programa, pero no era un tema precisamente corto del que hablar. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, Aurora, por colaborar. Nada, para más ocasiones estaré aquí. Como siempre, muchas gracias a los nuevos suscritos al podcast. Muchas gracias a los que dejáis vuestras opiniones en los comentarios. Vuestro apoyo siempre es importante para mí, para seguir con este proyecto. Así que infinitamente agradecida. Muy agradecida también por la colaboración de Silvia Hernández, Silvia Fight. Gracias. Se os quiere a todos y a todas y os espero en el próximo programa de En Tierra de Mouras. En Tierra de Mouras. And you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits, putting on the Ritz, spangled gown upon a bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Belle goes every Thursday evening with her swell bows rubbing elbows. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last 2 bits putting on the Ritz.